gloria al Señor. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Yo creo, hermanos amados, que es muy interesante nosotros reconocer que el Señor es nuestro proveedor, de que el Señor es nuestro ayudador, que Él es, amados hermanos, el eje principal de nuestra vida, independientemente, hermano, sea la situación que estemos viviendo, siempre el Señor va a tener el control absoluto de cada una de nuestras situaciones. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios se convierte en una pieza fundamental de nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, es algo que es lo más poderoso que hay, porque con ella fueron creados los cielos y la tierra, el universo entero, todo lo que en él hay ha sido creado por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Así que esta palabra tiene poder, esta palabra puede cambiar la mentalidad, el corazón del hombre. Con esta palabra, mis amados hermanos, el hombre vive, se vivifica, el hombre puede ser restaurado, el hombre puede ser fortalecido. Con la palabra de Dios se pueden sanear todas las problemáticas que puedan haber. Con la palabra de Dios se pueden restaurar los matrimonios. Aleluya al Señor. Qué bonita es la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, mis amados hermanos, ahí está la clave de esta palabra. ¿Por qué esta palabra es tan efectiva? ¿Por qué esta palabra es tan poderosa? ¿Por qué esta palabra, mis amados hermanos, es la profecía más segura que nosotros tenemos? Porque es una palabra única, exclusiva de Dios, que viene directamente desde la mente, desde el corazón, desde el poder de Dios, para usted y para mí. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante, porque aunque esta palabra o esta Biblia, como la llamamos nosotros, está escrita en varios periodos de tiempo por en diferentes épocas, con diferentes personas, diferentes estratos sociales, diferentes lenguas, traducciones y demás, pero hay algo que concuerda con todos, es que todo lo que se dice en el principio va hasta el final y todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque todo lo que en ella está escrito, ahí tiene un solo autor. Y el autor de esta escritura se llama Jesús de Nazaret. Él es el autor, bendito sea el Señor. Por eso concuerda, coincide cada texto, cada párrafo, cada mensaje, cada capítulo, cada enseñanza, todo siempre va a lo mismo, a que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta nosotros que necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder nosotros recibir de parte de Dios las bendiciones. Mire que aquí en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, desde el verso 16 en adelante, nos está a nosotros diciendo algo muy especial, de que somos testigos presenciales de la gloria de Cristo. ¿Por qué, amados hermanos, testigos presenciales? Presenciales, ¿por qué? Porque nosotros hemos visto con nuestros propios ojos las maravillas que Dios hace, no solamente en el tiempo presente, sino también en el tiempo antiguo.
de cuando Dios, hermano, hizo tantas señales y tantos milagros en el pueblo de Israel, en el caminar por el desierto, después de que pasó todo esto, en la misma vivencia de Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra, anunciando y predicando y sanando, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos. La Biblia dice que los cojos andaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, y todo esto, hermano, nos da una garantía absoluta de que esta palabra, hermano, es la palabra de Dios, que es una palabra profética, y esto nos convierte a nosotros, no solamente a los antiguos, sino también a nosotros, en que somos testigos presenciales del poder de Dios, de la palabra de Dios, de las obras de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos o personas comunes hemos podido recibir de parte de Dios por medio de la palabra, por medio de la oración? Hemos recibido sanidades, hemos recibido muchos beneficios a causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el que opera por medio de esta profecía, de esta palabra, es la que hace las señales, los milagros, los prodigios, en acuerdo a su fe o a su creencia, de acuerdo a lo que usted le crea o le dedique o quiera aceptar de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bendito sea el Señor. Así que, mis amados hermanos, los discípulos amados, aquellos hombres que Dios escogió, aquellos hombres que fueron seguidores de Jesús, ellos escucharon esa voz cuando decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos escucharon la voz de Dios y vieron las señales y los milagros que Jesús hacía a lo largo y ancho de su existencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, mis amados, es muy interesante nosotros saber todas estas cosas. La palabra del Señor allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo tiene un título o tiene una enseñanza muy bonita. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 6, donde nos habla, amados hermanos, de cosas extraordinarias que nosotros debemos aprender y que debemos enseñar. Amén. Yo no sé, pero hemos aprendido, amados hermanos, que por medio de la palabra nosotros podemos hacer grandes cosas. El título que hemos separado para este corto pensamiento es la palabra de Dios y su profecía. Amén. Es la palabra de Dios y su profecía. Quiero decirles, amados hermanos, que el apóstol Pablo le enseñaba a su hijo espiritual Timoteo. Le decía en el versículo 6 del capítulo 4 de la primera carta, dice: si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con todas las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Es un honor, es un privilegio, amados hermanos, nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres,
llenos de errores, llenos de problemas, hombres y mujeres faltos de fe, faltos de, digamos, de santidad ante este majestuoso Dios. Pero Dios, hermano, nos concede, nos da el honor, el privilegio de poderle escuchar directamente. Esto, hermano, es más maravilloso aún que cuando usted va a escuchar al rey de España o al rey de cierto país, o como cuando usted tiene el honor o el privilegio de escuchar hablar a un alcalde o a un gobernador de un departamento o de una nación. Y esto, hermano, para uno se convierte como en un privilegio, como en algo grande, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener enfrente al presidente de gobierno, al ministro de gobierno, y poderle estrechar la mano y decirle: mira, estas son mis quejas, estas son mis peticiones, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo deseo? Y muchas veces, hermano, a nosotros simplemente se nos va en anhelos y en deseos y nunca logramos hablar con ellos. Pero en el caso de Dios es diferente, porque Dios es el gobernador del mundo entero. Él es el presidente del mundo entero. Él es el rey de reyes, señor de señores. Y usted y yo lo tenemos, hermano, a un paso solamente. A un paso de arrodillarnos, a un paso de fe, a un paso de creabilidad. Imagínese para usted y yo poder hablar con el creador del universo, con el que hizo todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y usted le puede ver, le puede sentir de una manera espiritual, de una manera especial, alabanzas al Señor. Y usted le puede decir: mire, Señor, este es mi problema, Señor, esta es mi situación, esta es mi debilidad, esta es la situación que yo estoy viviendo. Y Dios le va a hablar directamente a usted y le va a dar solución a su pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso hay que tener fe. Para eso hay que creerle a Dios. Muchos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un momento determinado de sus vidas pudieron escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Saulo de Tarso iba camino a Damasco con cartas para apresar a la iglesia, y dice que de repente oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre tembloroso, hermano, cayó en tierra ya postrado, enceguecido, porque no podía comprender con claridad lo que estaba sucediendo. Y era el mismo Dios que le estaba hablando, le estaba reclamando el por qué él estaba persiguiendo su amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vemos a un Moisés que le clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Aquí está este pueblo sediento. Y Dios le dice: mira, Moisés, golpea la peña y la peña dará sus aguas. Vemos también cuando Moisés hace una oración, ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Que ahora vienen los egipcios y nos van a matar, y estamos aquí en el desierto, aquí a la orilla de este mar, y los egipcios vienen atrás. ¿Qué hacemos? Y el Señor le dijo, amados hermanos, con palabras textuales, le dijo: mire, divida el mar en dos y entra el pueblo de Israel en medio del mar en seco. Y así libró Dios a su pueblo de mano de Faraón. Así que, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, Dios le puede librar a usted de una situación precaria, de una situación bastante difícil. Lo único que usted tiene que hacer es creerle. Si no cree, hermano, es muy difícil. Pero la Biblia enseña que para el que cree, todo le es posible. Si usted puede creer de que Dios le puede ayudar, de que Dios le puede sustentar, créame, hermano, estoy completamente seguro que no solamente Dios le habla, sino que también Dios le va a bendecir y Dios le va a restaurar. E incluso para aquellas personas que asisten al colegio, a la universidad, al instituto, que se están preparando con sus carreras, que están estudiando diversidad de cosas. Hermano, tenemos a este Dios maravilloso, que tiene respuesta a cada pregunta. Aquel Dios maravilloso que con su poder abre el entendimiento, abre el sensor del aprendizaje en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor.
Porque, hermano, Él es el único que lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él con su palabra, bendito sea el Señor, nos formó, nos dio vida a cada uno de nosotros. Él nos conoce desde antes de la creación de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos ha predestinado a nosotros por medio de su palabra. Alabanzas al Señor. Mire que aquí en el versículo 10, donde estábamos leyendo de la primera carta de Timoteo, el capítulo 6, el capítulo 4, en el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya al Señor. Esto es creyendo, mis amados hermanos. La bendición de Dios está para todos los seres humanos, pero los que la reciben son los que le creen. Aleluya al Señor. Así de sencillo, mis amados hermanos, sin mucha complicación. La bendición de Dios está para todos. ¿Quién la recibe? Obviamente el que cree. Así es. Así funciona esto, mis amados hermanos. Mire que el versículo 11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Este es el consejo que le está dando el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Escúchame bien el consejo que le da Timoteo a su hijo. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, ¿cierto? En la exhortación y en la enseñanza. Y luego le dice en el verso 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos en el presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Amado amigo, hermano que me escucha, ocúpate en esas cosas, en la lectura de la palabra de Dios, en intimidar con Dios, en tener una relación con Él. Ocúpate en ello, porque mire lo que dice el versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, bendito sea el nombre de Jesús, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento, para que la forma como tú practicas la palabra de Dios, como tú la lees, como la pones por obra, eso va a hacer notorios a todos, bendito sea el Señor. Todo mundo se va a dar cuenta que usted es un amador, que usted es un estudiador de la palabra del Señor, que usted pone la palabra de Dios por obra en su vida, porque esa palabra le produce a usted un cambio especial, un crecimiento, un conocimiento especial de las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, amados hermanos, sea manifiesto a todos. Y luego dice en el versículo 16 un consejo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, mis amados hermanos, esta poderosa palabra no solamente le va a servir a usted como estudiador o como escudriñador de la palabra de Dios, no solamente lo restaura y lo salva y lo beneficia a usted, sino que esto también tiene una bendición colateral. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que sus hijos, que su esposa, que su matrimonio, que su familia, que su hogar, que sus seres queridos van a ser bendecidos a través del conocimiento suyo de la palabra de Dios. Es interesante, es importante, amados hermanos, escuchar la palabra de Dios para que ésta llegue a nosotros con su bendición. Alabanzas al Señor. Así que, mis amados hermanos, este es el corto pensamiento que he traído para ustedes en esta tarde, para motivarles, para animarles, para que usted, amado hermano y amigo que me escucha, le dedique tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Es muy importante que usted esté pendiente de su palabra, pendiente de
de los preceptos de Dios, pendiente de los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Bendito sea el Señor. Es necesario que usted dedique un tiempo, separe un tiempo, estudie la Biblia. ¿Cómo se lo explico? Estúdiela, léala. Usted la coge, la abre y busca y lee, indaga, estudia en ella. Y está bien si usted ya la leyó una vez, yo lo invito a que la lea otra vez. Y si usted sabe mucha Biblia, lo invito para que siga estudiando. Y cuando ya termine de estudiar, amados hermanos, pues volvemos otra vez a estudiar. Y cuando vuelve a terminar, pues volvemos otra vez a estudiar. Porque entre más estudiemos, más vamos a aprender. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios, hermano, es única, es viva y es eficaz. Y algo me sorprende a mí, amados hermanos, de la palabra de Dios, es que cada vez que yo la escucho o cada vez que yo la leo, siempre encuentro cosas bonitas y cosas maravillosas, cosas especiales de esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, amados hermanos, es la palabra profética más segura que tenemos de parte de Dios. ¿Usted quiere aprender a educar a sus hijos? Lea la palabra de Dios. La Biblia dice en relación a los hijos que hay que enseñarle la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Hay que enseñarlos para que ellos aprendan, practiquen, pongan por obra la palabra del Señor. Que desde la niñez aprendiste las Sagradas Escrituras, le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Es interesante que las esposas aprendan la palabra de Dios para que ellas puedan aprender cómo deben de dirigirse en su vida. A los esposos les es necesario aprenderse la palabra del Señor. A todos nos conviene, nos interesa aprender la palabra del Señor. Mire que la palabra de Dios está llena de muchas bendiciones. A veces nosotros no sabemos salir de algunas situaciones porque no tenemos el conocimiento. Cuando usted se enferma, lo primero que usted hace es que va al médico. Pero la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Usted lo puede leer ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice algo muy interesante, amados hermanos. Santiago capítulo 5, y quiero compartirle ya este texto y con esto terminamos. En el capítulo 5, en el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Eso está en la palabra de Dios. Y el hombre, cuando no sabe estas cosas, mantiene jurando por todo, ¿cierto? Y le juro por tal cosa y le juro por tal cosa, cuando la Biblia dice que no debemos jurar. Está prohibido bíblicamente jurar. Más bien diga sí o no, que vuestro sí sea sí o que vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no entremos en condenación. A Dios no le agrada, amados hermanos, que hagamos juramentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juramentos que nosotros hacemos como personas, como seres humanos, no los podemos cumplir. No podemos cumplir esos dichos juramentos. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros aprendamos lo que dice la Escritura para no cometer errores. Allá en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. O sea que la medicina para la aflicción, para el hombre que está, amados hermanos, en un sufrimiento, en una aflicción, en una angustia y parece que no hay salida, la solución está en la palabra de Dios, en la oración. Dice, haga oración. Dice, alguno está alegre. Dice, cante alabanzas. Aleluya al Señor. O sea que hay una serie de cosas que usted y yo, hermano, podemos encontrar a través de las Escrituras. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice,
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las enfermedades. Usted está enfermo, haga una oración y dígale: Señor, tú que me conoces, dígale: Dios santo y maravilloso, usted que me hizo con sus propias manos, con su propio poder, usted que fue el que puso este corazón aquí, el que me dio estas manos, Señor, tú me conoces, Señor, porque tú me formaste, me creaste, tú me diste la vida, Señor. Yo te suplico, te imploro, Señor Jesús, sana mi cuerpo, quita esta enfermedad, este dolor que me aflige. Y Él lo puede hacer porque Él es su creador. Aleluya al Señor. Por eso los electrodomésticos vienen con un manual. Los carros vienen con un manual. Los coches vienen con un manual. Las neveras vienen con un manual. ¿Por qué tienen que venir con un manual? Porque su fabricante sabe cómo lo hizo. Y si en algún momento se llega a estropear algún artículo de estos, el manual debe decir cómo se puede arreglar. Por eso Dios nos hizo a nosotros con un manual. Por si en nuestro caso nos llegamos a enfermar o algo nos llega a pasar, en el manual dice cómo podemos arreglar esta situación. ¿Cuál es el manual suyo? ¿Y cuál es el manual mío? La Biblia, la palabra de Dios. Aleluya al Señor. Mire que el versículo 14, versículo 15 dice: y la oración, amados hermanos, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, esta palabra profética más segura que tenemos todos nosotros. Y el verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vienen las ofensas entre matrimoniales o entre familias? ¿Cierto? Buscamos siempre la solución demandando, denunciando, vamos a la policía y llamamos a Raimundo y todo el mundo, cuando realmente no es así, amados hermanos. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. En otras palabras, Dios nos está enviando al diálogo, a que hablemos, a que le digamos: mira, perdóname, me he equivocado, cometí un error, y aquella persona diga: está bien, vale, vamos a arreglar esto de la mejor manera, como personas civilizadas, como hijos de Dios, como personas que profesamos santidad, como personas que creemos en Dios, que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, comportamiento y reglas sociales. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tanta guerra y tanta violencia en el mundo? Porque los hombres, hermanos, han dejado su manual. Se han descompuesto de la mente y del corazón y no encuentran cómo arreglar. Y la única manera de arreglar, hermano, toda esta problemática que está enfrentando el mundo entero es por medio de la palabra del Señor, por medio de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que la Biblia dice que Elías, verso 17, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era un hombre común como cualquiera de nosotros, pero dice que y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién lo pudo hacer? Elías. ¿Por qué lo hizo, amados hermanos? Porque él sabía que si él oraba, le pedía a Dios, Dios podía retener la lluvia. Bendito sea el Señor. ¿Y dónde aprendió Elías eso? Por medio de las Sagradas Escrituras. Alabanzas al Señor. ¿Cómo pudo Elías hacer algo así? Porque lo leyó en la palabra de Dios. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, mis amados hermanos, esto es orando, esto es estudiando, esto es leyendo la palabra del Señor. Y mire que dice en el versículo 18, dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y ya para terminar, versos 19 y 20 dice: hermanos,
si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren la bendición tan grande que usted y yo tenemos cuando aconsejamos a una persona que se separa del camino de Dios y le hacemos venir. No solamente salvamos de la muerte a una persona, sino que cubrimos multitud de pecados, y esto nos traerá a nosotros una bendición de parte de Dios. Aleluya al Señor. Quiero dejarlos ya, hermano, con este corto y sencillo pensamiento de la palabra del Señor, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana, hermano, resplandezca en sus corazones por medio de esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este manual, el cual usted y yo debemos leer y ponerlo en práctica para que nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida económica, para que todo sea prosperado por medio de la profecía de la palabra del Señor. Esta palabra profética segura que usted y yo tenemos, que se llama la Biblia. Aleluya al Señor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos de esta transmisión, de este servicio, más no de la presencia del Señor. Y queremos recordarle todos los días 8 de la tarde por el Facebook estaremos conectados, transmitiendo para usted sencillos y humildes pensamientos de la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, te suplicamos, Señor, por todos los oyentes, por cada uno de ellos, Señor, bendícelos, ayúdalos, prospéralos, que esta palabra, Señor, llegue, entre, penetre allá en lo más profundo de sus corazones, Señor, y que ellos la puedan poner por obra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, mis amados. Se les ama en el amor de Jesús.